atendido, diagnosticado adecuadamente, puede llegar a tener una vida adulta sin ningún inconveniente, trabajar y desarrollarse con normalidad. Totalmente, porque además generalmente como este trastorno específicamente no tiene que ver con la inteligencia, ¿no? Pueden ser niños muy capaces e inteligentes, incluso los hiperactivos e impulsivos muchas veces tienen como habilidades extras, ¿no? Por su rápido procesamiento de la información. Hay mucha gente, muchos famosos en la historia que se dice ahora que por determinadas características pudieron haber tenido, incluso Einstein, que puede haber tenido dislexia, y Da Vinci. O sea que bien estimulados y bien tratados, tienen muchas posibilidades de curar el trastorno. Ahora, en los casos graves no se piensa en una cura, sino se piensa en un control, una mejor calidad de vida, ¿tá? Cuando no es tratado a tiempo o es tratado inadecuadamente, por ejemplo, incluso solo medicación no es un buen tratamiento, y derivan, y eso hay estudios hoy en día, los que no son tratados adecuadamente, o por ejemplo, vamos a hablar desde otro punto de vista, cuando el trastorno es psicologizado, ¿no? Los padres pasan por un psicólogo, por otro, y les dicen que los límites y que esto o que lo otro se le interpretan desde un punto de vista psicológico. O sea, lo que es un problema del cerebro, eso causa mucho daño también. Y entonces, claro, porque una frustración tremenda para el niño y para los papás. Tremenda, porque no hay avances, ¿tá? Entonces, por eso acá hay como, es interesante, por eso interesa tanto el tema también a la salud mental. Porque a veces se interpreta psicológicamente el tema y a veces hay como también demasiado énfasis en la medicación, es cierto. Entonces hay que encontrar equilibrio. Hay que encontrar un equilibrio, y el equilibrio está en el buen diagnóstico. Diferenciar qué es un caso social o qué es un caso de problemas de educación, ¿no? O qué es un caso, por ejemplo, de ansiedad, ¿no? Por ejemplo, un niño que está preocupado no va a atender. Si hay un niño con ansiedad y está preocupado en que los padres les pueda pasar algo que es bien un síntoma específico de ansiedad, no va a poder estar atendiendo en clase. Entonces, si le pasan un cuestionario y el niño está siempre en babia, ¿no? y hay muchos elementos de desatención y le diagnostican mal un TDAH cuando es ansiedad, estamos también haciendo mal al niño. Entonces la clave es en el diagnóstico adecuado. Para diferenciar, recién te planteé lo de la desatención. La hiperactividad, como te decía, no son niños solamente que son súper enérgicos, son niños que la observación clínica y semiológica, en la observación clínica y semiológica en varios ambientes te das cuenta que no es simplemente que el niño está inquieto, ¿no? Por ejemplo, la inquietud es en salud mental, en psicología clínica, en semiología, lo que es la fiebre para la medicina. La fiebre puede ser por muchos motivos. Un niño inquieto, ¿verdad?, puede ser porque esté sufriendo a un problema emocional. Pero ¿cómo se diferencia? Un niño inquieto por un problema emocional va a estar más inquieto en determinados momentos, ¿tá? O va a tener que ver con algún hecho específico o con un problema que uno ve que está desarrollando a nivel interno. Entonces tiene otra presentación. El hiperactivo es diferente la presentación de la inquietud. ¿Me entendés? Sí. ¿La sociedad es un poco o mucho, no sé, es dura con estos niños? ¿La sociedad? ¿Con sus familias? Sí. Y cuando los casos son de moderados a graves, el sufrimiento de las familias es tremendo. Nosotros en el grupo, nosotros venimos trabajando en Barcelona con espacios para padres, con formación para padres, en habilidades educativas, y se trabaja todo esto, con capacitación a docentes. Aquí en Uruguay comenzamos más que nada a dinamizar unos padres que tienen esta problemática. Somos poquitos ahora, digamos unos 10 padres. De ellos, casi la mitad plantean un sufrimiento tremendo, ¿no? Y se ve también en la clínica, incluso depresión, ¿tá? Por estas dificultades, pues se culpabiliza mucho. La sociedad culpabiliza mucho a los padres porque piensa que son niños con falta de límites. Sí, claro, que son malos padres, ¿no? Toda esa culpa. Y es que si vos te vas a una reunión social y tenés a un hijo de 5 años
que se sube por las paredes, que además te hace una rabieta, porque estos niños tienen una dificultad de controlar las emociones también, te hace una rabieta y hace cosas que son inadecuadas y vos no podés controlarla, ¿no? Te vas a sentir mirado por la sociedad y la sociedad te va a acusar también. Y las maestras, las docentes, muchas veces por falta de formación específica en esto, no por mala voluntad seguramente, muchas veces le pasa la ansiedad a los padres. Sí, porque tu nene esto, porque ¿no? Eso es lo que le enseñamos a los docentes que no pueden hacer. ¿Por qué no? Porque los padres ya tienen bastante en casa para que los docentes les planteen y le transmitan la ansiedad de los problemas de los niños en la escuela. ¿Tá? La escuela va a tener que resolver esto de alguna forma. El título de la charla que contabas recién que era el otro día, se hacía la pregunta de qué sienten estos niños, ¿no? Bueno, ¿qué sienten? Porque hablamos todo el tiempo de cómo lo vemos los demás o qué sienten los demás, pero ¿cómo llevan esos niños la vida? Estaría buenísimo hacer una próxima entrevista con alguna mamá, ¿tá? Acá y que cuente que tal vez el niño no vaya a poder expresarlo con palabras. Pero nosotros hicimos un ejercicio y lo planteamos, lo presentamos en la conferencia, de que las mamás se tenían que identificar con lo que sienten los niños y escribir un texto. Y fue uno de los momentos más emocionantes, se soltaron las lágrimas por ahí todos, porque, bueno, ¿qué decían y qué es lo que se ve que sienten? Sienten, sí, que realmente que son diferentes, que no los comprenden, ¿tá? Los niños con TDAH, el primer síntoma asociado es la baja autoestima. Tanto el hiperactivo impulsivo como el desatento, ¿no? La desmoralización, la baja autoestima. Y eso, cuando no es tratado adecuadamente, deriva en depresión. Bueno, yo te iba a decir hace un ratito, ¿qué pasa cuando no hay un tratamiento adecuado? Derivan en depresión, en ansiedad, se asocia a esos trastornos, ansiedad, depresión, abuso de sustancias, ¿tá? Está muy relacionado con suicidio y conductas de riesgo y accidentes. O sea que es realmente muy serio el tema, hay que tomarlo con seriedad y responsabilidad. Sí, adultos cuando no son tratados por este trastorno, desarrollan otros trastornos. Eso es una cosa, está bien claro en la investigación científica y en nuestra observación clínica también. Bien. Fernando, muchísimas gracias por haber estado esta tarde. Realmente es un tema que da para mucho, es muy interesante. Y bueno, queda entonces plantea la posibilidad de que puedas volver en otra oportunidad, de repente con alguna mamá que nos pueda contar su experiencia. Claro que sí, muchísimas gracias por darnos la oportunidad. Nosotros estamos en una campaña por dar a conocer este trastorno. Como hoy se sabe más acerca de bullying, que hace 10 años nadie sabía lo que era bullying, un niño de 10 años le preguntás y sabe, ¿verdad? Como hace unos años fumar dentro de un local cerrado no era mal visto y ahora nadie prende un cigarro, ¿tá? Tenemos que entender que hay ciertos trastornos, la neurociencia nos está enseñando que existen, tenemos que identificarlos y tratarlos lo mejor posible. ¿Hay alguna página donde de repente algún papá que nos esté viendo que quiera comunicarse con ustedes? Sí, les puedo pasar un email. Bien. Que también es parte de los proyectos que estamos haciendo, que es TDAH, si querés después traducirlo bien vos, .uruguay@gmail.com, tdah.uruguay@gmail.com. Bien, y ahí está bueno de repente si tienen alguna inquietud o quieren acercarse al grupo que puedan comunicarse contigo. Exactamente. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima, un placer. Muchísimas gracias.